Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterios para seguir abordando esos temas tan importantes de nación que tanto nos interesan. Como saben, estamos llegando al final de este año escolar y nosotros necesitamos analizar qué es lo que se ha aprendido. ¿Realmente la modalidad semipresencial, virtual, presencial, pueden convivir? Es que le ha ayudado a los estudiantes y los colegios privados a fin de cuentas están terminando de una mejor manera que en el año 2021. Bueno, eso y más nosotros lo vamos a estar abordando, analizando, sí, cada uno de esos criterios con nada más y nada menos que el licenciado Javier Hernández, quien es presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Licenciado, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado de tenerlo nuevamente. Muchas gracias, Fernando, un placer estar nuevamente por acá. Un saludo a nuestros televidentes y por supuesto un agradecimiento muy especial por esa invitación que siempre pues es de mucho agrado pues atender sobre temas tan importantes para el mundo como es la educación. A la orden. Desde luego, encantado que usted nos haya aceptado la invitación y no los hacemos esperar más. Vamos entrando en materia sobre cómo terminan los colegios privados o la educación en general a final de este año. Es decir, los estudiantes están saliendo con un mejor promedio que el año 2021. Licenciado, por favor. Bueno, tenemos en el tiempo ya las últimas jornadas presenciales, esos encuentros con los estudiantes en su colegio. Ya el calendario nacional está terminando su ciclo escolar 2022. El calendario internacional se encuentra ya en la parte inicial de la jornada 2022-2023. Es el momento en el que dedicamos en el calendario nacional, que es el porcentaje más grande de estudiantes que tenemos incorporados al sistema, para en estos días pues realizar las evaluaciones finales. Posteriormente, la primera, segunda semana de noviembre son para periodos de recuperación, de ajustes que tienen que ver con los estudiantes que por méritos llegaron a tener oportunidad de llegar a recuperar algunas asignaturas que en el tiempo normal, ordinario del año escolar, se vieron reprobadas. Y en ese sentido, pues estamos con estudiantes, comparándolo con el año 2021, con un 100% de presencialidad, así dicho. Lo que no pasó en el 2021, que teníamos pues un porcentaje menos de estudiantes en modalidad presencial. Esto a nosotros nos trae mucha satisfacción porque pues definitivamente, como antes lo hemos explicado, pues el padre de familia, el estudiante, el docente pues ha visto en la modalidad 100% presencial más virtud que en educación no presencial. Y esto pues nos ha llevado a cerrar un año escolar 2022 en mejores condiciones que el año 2021 y en mejores condiciones el 2021 que el 2020. ¿Cómo estamos a nivel de las materias? Es decir, la calidad educativa en el lenguaje, matemáticas, sociales y ciencias mejoró respecto a 2021. Bueno, definitivamente que los alcances han sido mejores. Las competencias que hemos, desarrollado, desempeñado en los estudiantes han ido a mayor escala. Hemos tenido mejores rendimientos, mejores productos educativos, hemos logrado mayor asertividad en la formación de valores, hemos tenido mejores resultados en la práctica de los conocimientos aprendidos, sí. Hemos tenido mayor participación en la comunidad educativa preprofesional o en las pasantías que tenemos en educación media. Hemos aperturado el servicio social que estaba cerrado para el año 2021 y 2020. Hemos aperturado y hemos pasado por el ciclo de las prácticas preprofesionales de educación media en las empresas, en la empresa privada. Hemos ya incorporado estudiantes con mayor asertividad en el sistema de educación media, para el nivel de educación superior también.
Entonces esos logros, Fernando, no los teníamos como tan a la vista en años anteriores. Creemos que el 2023 ha sembrado muchas esperanzas en la comunidad educativa y esas expectativas que han de lograrse cumplir tienen que ver mucho con el trabajo que se ha dispuesto a hacer en este año 2022. Si nos trasladamos a la educación media, ¿se ha preparado muchísimo mejor a los estudiantes para lo que es la prueba Avanzo? Bueno, hemos tenido la oportunidad de que las asignaturas que se evalúan en la prueba Avanzo hayan tenido un mejor esmero, una mayor, digamos, asertividad de desarrollo, y hemos logrado que los maestros y los estudiantes hayan tenido la oportunidad de acercarse más a lo que son la conciencia de lo que esta prueba reviste, tener también la comprensión, digamos, del rendimiento que ha de medirse en esa prueba y lo que de verdad ha de demostrarse con honestidad en esa prueba, ya que es una prueba virtual, no presencial, y es una prueba pues que lleva consigo el componente de medir el avance que tiene el estudiante, el resultado que tiene el nivel a nivel nacional, ya que es censal la prueba, no es muestral, ¿verdad? Es a todos los estudiantes 100% que están inscritos en educación media y que van a egresar de segundo año de bachillerato. Entonces, el que esta prueba también se haga en el mes de noviembre tiene una, característica especial, porque nunca se había hecho una prueba de medición de educación media en ese mes. Significa de que todo estudiante que se somete a esa prueba en el mes de noviembre ha finalizado completamente su ciclo escolar, tanto en el primer año como en el segundo año de bachillerato. O sea, la medición va a poder llegar a ser un poco más objetiva que en años anteriores. Ok, qué bueno escuchar eso. Y respecto a un tema que veníamos tocando en todo el año, pero los estudiantes también pueden desertar a principio, a mediado o incluso a final en algunos casos. ¿Cómo estuvieron las estadísticas, los datos en sí mismos respecto a este problema? Bueno, hay un movimiento de estudiantes de instituciones a instituciones. Ese movimiento es casi normal. Algunos pues por condiciones o razones muy particulares de su familia, de su hogar, deciden retirarse de una institución e irse a matricular a otra, de un colegio privado a un instituto nacional o una escuela pública. Eso pues es normal casi que se busque, y pasa también lo contrario, pasa que de instituciones públicas pasan a instituciones privadas. Lo que en sí la deserción, que es el estudiante que sale del sistema educativo y no busca otra institución para matricularse, eso meramente se llama deserción educativa. Es quien abandona el sistema educativo aún estando en edad de estudiar, en edad escolar se llama. Entonces, este tipo de estudiantes sí es el que ha, aumentado en consecuencia de las variables de la pandemia que hemos tenido que manejar en el sistema educativo. Las razones han sido sobradas, por las cuales el estudiante justifica su salida del centro educativo y no regresa a ningún otro. En algunos casos pues la deserción por migración es alta. El alumno pues sale del centro educativo y en 2-3 semanas pues ya está en otro país, y es una deserción pues que no vamos a recuperar, estudiante que no va a volver. Razones hay, Fernando, de deserción, y los números han sido muy alarmantes en el sentido de que... ¿Alarmantes para 2021 o para este año? Para el año 2022 siguen siendo alarmantes los datos de deserción. Sí. Si usted revisa, por ejemplo, los últimos datos que acaba de dar esta semana el Ministerio de Educación en una entrevista, cuando se manejaban datos de estudiantes incorporados al sistema educativo de más de 1.300.000 estudiantes, y ahora pues se manejan 1.200.000, y se maneja de que promedio 200.000 estudiantes son del sistema privado y 1.000.000 del sistema público. Esos promedios pues si bien es cierto son para el sistema, conforman que sí tenemos escolares en el sistema
activamente desarrollándose, pero no son números que nos dicen a nosotros que estamos, logrando la permanencia del estudiante dentro del sistema sin ninguna dificultad. Ha habido bastante desmotivación en el estudiante, tanto que ha sido acuerpado por la madre de familia, en el sentido de que la modalidad o la multimodalidad no presencial que se ha, ofrecido en el sistema educativo, que ha proveído al hogar salvadoreño las razones suficientes para justificar que no quiere permanecer dentro del sistema educativo. Y esto ya sea en el sistema público como el sistema privado. Así que el reto más grande ahí para el año 2023 es que el sistema nacional sea, oficialmente, inaugurado con el 100% presencial como modalidad de atención al estudiante. ¿Estamos hablando de una desaparición de la modalidad virtual? Estamos hablando de que el sistema educativo va a tener que incorporarse como obligación asistir presencialmente al centro educativo para ser atendido en el sistema, de clases así llamadas, y que el sistema no presencial va a permanecer dentro de la institución como una alternativa de atención en tiempos de emergencia. En tiempos de emergencia que con mucha facilidad de repente pues se suspenden clases por alguna razón. Sí. Ahora también el tema tecnológico va a seguir siendo, durante la permanencia del estudiante en el aula, un tema de, ayuda colateral, un complemento educativo, sí, una tecnología al servicio del aprendizaje, que es lo que no se descarte en ningún momento. Desde luego. Vamos a seguir ampliando sobre el tema de la modalidad presencial, semipresencial y virtual tras la pausa comercial. Ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Desde que esta pandemia apareció, los centros escolares tuvieron que adaptarse, tanto públicos como privados. Algunos tenían una tecnología más cercana para poder adaptarse, pues otros tuvieron que rebuscarse. En ese sentido, desde 2020 hemos venido hasta la fecha con estas modalidades. Primero variando de la virtualidad a la semipresencialidad y después venciendo ese miedo al contagio del COVID que pareciera que ya desapareció. Entonces, ¿qué es lo que los colegios privados o el sistema educativo general pudo aprender de la virtualidad y de la semipresencialidad también? ¿Qué enseñanzas nos ha dejado? Bueno, yo creo que es importante rescatar lo que esta modalidad no presencial nos ha dejado como una experiencia que podemos aplicar en el futuro. Sí. Lo primero que tenemos que entender es que es insustituible el momento o el sentimiento educativo de la relación, de la convivencia de uno a uno. Del docente estudiante. Así es, en el hecho educativo no puede ser sustituido esa convivencia por ningún otro recurso. Si bien es cierto, la videoconferencia, la llamada telefónica, el mensaje por WhatsApp o por cualquier otro medio, es una alternativa de comunicación, pero no es un modelo, o una modalidad de aplicación para lo que es el hecho educativo. Definitivamente que aprendimos que no cumple los mínimos de calidad para poder llevar un proceso en el que se quiere formar, en el que se quiere
desarrollar competencias, habilidades, destrezas en los estudiantes. No cumple el mínimo de condiciones la modalidad virtual para lo que es el hecho educativo. Y lo otro que hemos aprendido muy bien es que entre más distancia hay del estudiante y el docente, menos aprendizaje significativo se da. O sea que esa distancia le permite a usted fracasar como docente y fracasar como estudiante. La llamada telefónica, la videoconferencia es una alternativa para algunas asignaturas de repente muy buenas y para algunos grupos etarios. No es lo mismo una clase de sociología general que se atiende en una clase virtual por una videoconferencia de una universidad que una clase de matemáticas en el primer grado por una llamada, por una videoconferencia entre el estudiante que tiene 7 años, con su maestro que está en su casa y que de repente pues el ambiente de donde despacha la clase el maestro de su casa no es el mejor, sí, por los distractores que puedan darse en alguna oportunidad. Entonces eso es una lección aprendida, Fernando. Lo otro que sí aprendemos es que la modalidad no presencial favorece la no creación de valores. Ahí pues se fortalecen, digamos, todos los mecanismos de no buena conducta. El momento de la clase se torna muy irresponsable. Se ve el momento de la clase no presencial como un momento, digamos, de poca responsabilidad. Y de hecho, pues es fácil fracasar y aplazar una clase no presencial. Sí. Desde el momento en el que, por ejemplo, falla el servicio de internet, no es responsabilidad del docente ni del estudiante el que ya no exista la clase en ese momento. Entonces, con facilidad se aplaza. O si existe el mecanismo de conectividad, pero con una calidad que no le lleva a por ejemplo, tener la comunicación efectiva de ese momento. Imagínense que cuando usted tiene 25 estudiantes asistiendo a su clase virtual y todos encienden su cámara, entonces sus datos se restan, se disminuyen. Y eso de repente le permite a usted quedarse sin conexión. Sí. Sin conexión. Entonces quiere decir de que esa modalidad puede ser, digamos, muy buena, pero para ciertos grupos etarios, para ciertas disciplinas, para ciertos docentes, para ciertas instituciones. No es la clase no presencial propicia para todos. Realmente ahí se violenta el derecho a la educación porque la clase no presencial se torna de mejor viabilidad para quienes mejores recursos tienen y se torna totalmente un fracaso para quien no tiene los mejores recursos. En ese sentido, ¿considera que el conservadurismo administrativo se ha reducido? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, hace años yo le preguntaba a un docente, mire, pero si ustedes tienen tantos problemas para entregar en una libreta o en una hoja las notas de los estudiantes, ¿por qué no convertirlo a una manera virtual? Y me decía, no, porque mucho se gasta para ingresar las notas al sistema. Y me quedé pensando como, no gasta más papel sí, y cuando se equivoca tienen que reimprimirlo, sí, en lugar de, mejor, que acceda a las notas, ¿no? a la plataforma virtual donde es también correcto, los padres de familia pueden verlo, o sea, porque de repente solo uno de los dos padres pues va al colegio, recoge las notas y la otra persona ni se entera. Sí. Entonces, ¿cree que se ha eliminado ese conservadurismo administrativo con respecto a cómo se manejan las calificaciones? Nosotros hemos crecido en la administración de los resultados académicos y servidos de esa manera virtualmente han sido muy efectivos. Sin embargo, digamos que hemos ido de menos a más el ir incorporando a la comunidad educativa en ese desarrollo de la gestión escolar. Sin embargo, hay un porcentaje importante de estudiantes y padres de familia, madres de familia, que todavía no están como
acostumbrados a recibir en un mensaje las calificaciones. Quieren ver en físico la impresión, quieren ver la libreta de notas, quieren ver lo que el maestro escribe como observación, como análisis de ese periodo de rendimiento escolar del estudiante. Entonces, todo este, digamos, costumbrismo que hemos tenido de tratar las calificaciones de los estudiantes, si bien es cierto, logra un mayor impacto el estar analizándolo el docente junto al padre de familia o madre de familia y el estudiante, sin tener que recurrir a la ausencia del padre de familia, pues creo que los resultados están a la vista. Claro. Hemos tenido experiencias muy importantes que recalcar en ese campo. Cuando los colegios utilizamos la gestión escolar virtual, o sea, le mandamos las calificaciones virtualmente a los padres y madres de familia, sucede que con mucha facilidad el padre o madre de familia no revisa, no le llega, el mensaje está, las calificaciones están alojadas, ahí están, pero no las ve. Entonces llama por teléfono al centro educativo y pregunta y molesto, ¿y por qué no me han mandado las calificaciones si para eso tengo la plataforma educativa? Entonces, y nosotros le respondemos, mire, si ahí están, pero revise, pero es que no las encuentro. Entonces, de repente, el ir aprendiendo este tipo de incorporaciones. ¿No se han capacitado los padres? ¿Cómo no? Se capacitan, pero no basta una capacitación. Lo que sucede con la tecnología, Fernando, es que solo se aprende haciendo. Si no practicamos, si no nos metemos una vez, no vamos a poder ingresar con más facilidad la siguiente vez. Si no descargamos una documentación una vez, no lo vamos a hacer mejor la siguiente vez. O sea, esto así es. Pero es más fácil que le den un sobre a usted con las notas, a que usted le estén diciendo a usted, mire, ingrese con su contraseña, este es su password, este es su usuario, y después de eso váyase a esta opción, y después dele clic aquí. Ya eso el padre de familia no lo quiere hacer. ¿Qué pasa con aquellos que viven diciendo, no, mire, que por qué las notas las entregan a las 8 o 9 de la mañana si yo tengo que ir a trabajar y al final a nadie se le entregan? ¿Qué pasa con eso? Todas esas facilidades que uno da como institución educativa privada están ahí, ¿verdad? Y el padre de familia, digamos que recibe ese beneficio virtual, pero de repente no lo aprovecha, ¿verdad? De una manera más, digamos, que le pueda permitir a él reducir tiempo, reducir costos, reducir, digamos, inseguridad. Entonces, todo esto, pues el colegio se lo provee, pero de repente ir acostumbrándonos a la virtualidad de la gestión escolar es un poco difícil. Sin embargo, tenemos que aclarar que hemos ido sumando cada día más usuarios que les ha parecido mucho más fácil, mucho más efectivo, mucho más económico incorporarse a la gestión escolar administrativa virtual que la material o la impresa. Es decir, ¿eso se va a mantener para el próximo año? Claro, eso sigue. Es que ya todos los colegios privados tenemos incorporados una plataforma educativa que comunica a la madre de familia con el estudiante en todos los sentidos. Tanto que hay plataformas desde las más humildes hasta las más sofisticadas. Hay una plataforma educativa que tiene hasta su propia videoconferencia, que no tiene que hacer uso ni de Meet, ni de Teams, ni de Zoom, ni tampoco de WhatsApp, ni de Messenger, sino que son plataformas educativas que tienen su propia plataforma para poder orientar llamadas de videoconferencia ilimitadas en el tiempo, sí, claro, que no se limitan a 45 minutos ni a 1 hora y que no se limitan a 100 personas incorporadas a la videoconferencia, sino que es ilimitado cuantas personas quieran estar. Entonces, todas estas plataformas que se han incorporado como valor agregado, como una cuestión de calidad del servicio educativo que los colegios privados damos, creo que realmente son de mucha utilidad. Y creo que le llegan a la comunidad educativa una competitividad de desarrollo mucho más grande que la que pueda haber, digamos, hasta en otros países.
estamos como educación privada salvadoreña liderando procesos de alta calidad, de alto desempeño, mucho mejores que algunos colegios privados de nuestra región centroamericana. Desde luego. Y qué bueno saber que esto se seguirá manteniendo para el próximo año y que los padres de familia también se seguirán capacitando para ello. Pausa comercial, ya volvemos. Desde luego que el país urgentemente necesita una reforma educativa. Hace más o menos un mes, poco más, se presenta lo que es la reforma Mi Nueva Escuela, que contiene 6 elementos. En una ocasión pasada ya analizábamos la infraestructura, la primera infancia y lo que es la formación docente. En esta ocasión queremos saber a qué nos referimos con la reforma de la malla curricular, es decir, qué temas se deben dejar, cuáles deben salir. También, cómo estamos con la cuestión tecnológica, es que todos los centros escolares deben estar equipados con, digamos, con Wi-Fi u otros insumos tecnológicos, y también cómo estamos con salud y nutrición. Licenciado, empecemos con eso, reforma de la malla curricular. ¿Qué es lo que se debe quedar y qué es lo que se debe ir y qué es lo que se debe incluir? Bueno, yo siempre he dicho que cuando se van a hacer una implementación o una renovación de algo en el sistema educativo nacional, lo primero que tenemos que tener son 2 aspectos indispensables, Fernando. Lo primero es una investigación al futuro. Esto es significativamente importante. ¿Por qué? Porque es como una bola de cristal en la que el sistema educativo de hoy debe de ver el futuro a 50 años del sistema educativo salvadoreño. Y ahí, el ver al futuro significa reconocer lo que tenemos ahorita instalado en el sistema educativo y en base a eso ver qué es lo que tenemos que hacer para ser exitosos con educación a 50 años. Y ahí entonces tenemos que pensar que dentro de tantos años, ¿qué carreras universitarias son las que vamos a tener que desarrollar? ¿Qué empresas son las que en este país van a poder venir a instalarse? Cualquiera podría decir, pero y eso es ilógico, ¿cómo vamos a tener una bola de cristal que podamos ver tanto y tan lejos? Mire, yo le llamo la atención a una cosa. Las ciudades desarrolladas han tenido suficiente capacidad para analizar el futuro. Yo recuerdo, por ejemplo, en los años 80, usted no había nacido todavía por ahí, pero en los años 80 había una serie de televisión china donde jamás pudiera usted en el año 80 imaginarse que existiera esto. Sí. Jamás. Pero mucho menos podía usted imaginarse que existiera esto en donde usted tuviera que ver a la persona con la que está hablando al otro lado del mundo. Y esa serie se llamaba Mazinger Z. Usted la puede buscar en YouTube. Búsquela y búsquela en qué año comenzó esa serie. Esa gente visualizó que en estos tiempos ya iban a existir estos aparatos llamados teléfonos celulares y que iban a existir llamadas de videoconferencia. De hecho, creo que también lo puedo equiparar y le puedo entender con la serie que creo que también usted la vio, Los Supersónicos. Usted ahí está. Es decir, donde ahí en efecto se hacían videollamadas. Y todavía Los Supersónicos eran una serie todavía más después de Mazinger Z. ¿Sí? Entonces, mis amigos que me están sintonizando, los que ya pasan de los 40, ya deben de saber que eso existe. Sí. Entonces, eso pasó. O sea, ahora tenemos que saber qué es lo que va a sustituir al celular. Dentro de 50 años, ¿qué vamos a tener? Los hologramas, tal vez. Así es. Entonces, tenemos que hablar de inteligencia artificial. Tenemos que saber que el mundo va cambiando aceleradamente y que los programas de estudio no pueden quedar estáticos. La educación es sumamente dinámica. Lo que ahora es verdadero, mañana puede no serlo y ser sustituido por algo nuevo. Sí. Entonces, en este sentido, lo indispensable aquí es tener una visión de futuro. Pero esa visión de futuro no puede estar alejada de reconocer y conocernos a nosotros mismos. O sea, nada de lo que pueda implementarse en educación puede hacerse sin saber cuáles son las potencialidades nuestras.
Y en este país lo que más tenemos es ausencia de investigación. O sea, nosotros no sabemos ahorita, no tenemos datos como país educativamente hablando. Ni siquiera sabemos exactamente cuántos centros educativos y cuántos docentes y cuántos estudiantes y cuántos por sector y cuántos por sexo y cuántos por, digamos, edad tenemos en el sistema educativo. No tenemos al dedo, por ejemplo, cuántos estudiantes desertan cada mes, cuántos desertan cada día del sistema, cuántos se incorporan cada día en el sistema. Entonces, esa información, o sea, o instalamos un verdadero sistema de investigación en lo que es el Estado, para poder tener la visión que necesitamos tener, para poder acertar en las decisiones que vamos a tener que incorporar al sistema nuevo de esta reforma, o vamos a fracasar de nuevo con una reforma más. Entonces, la malla curricular que vamos a instalar en esta nueva reforma, mi nueva escuela, esta tiene que cumplir con esas dos condiciones indispensables: la visión de futuro y la investigación de en dónde estamos parados, qué es lo que tenemos y qué es lo que nos hace falta. De ahí que habrá que pensar en la educación inicial que necesitamos hoy y proyectarla a tantos años para después. Pensar en que estos niños que están en el 2022 en educación inicial, dentro de 15 años van a estar en bachillerato. Y que la formación que se dé hoy en educación inicial, educación parvularia y educación básica, es todo lo fuerte que va a tener, toda la fortaleza que le vamos a dar a ese individuo para que en el bachillerato y en la universidad sean profesionales de éxito. Y que no vamos a estar creando entonces carreras que no tienen sentido. Mire usted, en el año 98 que se instaló la reforma educativa de Gallardo Decano, se eliminaron bachilleratos y se incorporaron otros. El más emblemático, el bachillerato de 2 años, ¿verdad? Que dijeron, bueno, de 3 años no van a haber ya, sino que de 2, ¿verdad? Ese es como que a usted le vendan una pizza cortada en 3 partes y solo le den 2 partes. Eso es idéntico así. Entiendo, o sea, que es una estafa. Entiendo que eso le hizo un grave daño a nuestro sistema educativo. Por supuesto que sí, claro que sí. Si ahora la gente con mucha facilidad dice, ¿verdad? Bueno, es que fíjate que yo ya no necesito un joven para que trabaje de ordenanza en mi empresa que sea bachiller, yo lo necesito que sea universitario, que por lo menos lleve unos 2 años de universidad para que sea ordenanza de mi empresa. En serio, ¿sí? ¿Y por qué? No sé, que los bachilleres que están sacando esta gente ahora no pueden hablar, no pueden expresarse, no pueden presentarse, no hablan. Entonces tienen carencia. No tienen mayores habilidades técnicas. Es que hay carencia de capacidades que no se logran desarrollar en 2 años de estudio de bachillerato. Mire, si es que hemos tenido anteriormente bachilleratos hasta de 4 años. El bachiller nocturno, antes de esta reforma, en tiempos de guerra, hacía 4 años. 4 años de estudio nocturno, con horarios de 5:30 a 8:30 de la noche. A esa hora salían. Y aún con todas las inclemencias de la inseguridad por la guerra y todo eso. Entonces, y venir con una reforma educativa que redujo la educación nocturna, que redujo el bachillerato de 3 a 2 años, que redujo las especialidades del bachillerato y que se implementaron asignaturas de relleno para el currículo y que se implementaron contenidos duplicados en asignaturas y que separaron las ciencias. Antes se recibía, por ejemplo, la biología por aparte, la física común por aparte, la química por aparte, y luego, sin tener docentes capacitados en que pudieran desarrollar las 3 materias en una sola, lanzaron como obligación la asignatura de ciencias. Y entonces dijeron, el maestro de química tiene que dar también biología y física. El maestro de biología tiene que dar también química y física. O sea, mire, ese desorden, qué grave daño le hicieron. Ese desorden visto por simples 3 dedos de frente, es un desorden macro. Es un error garrafal. Sí. Entonces, pero eso no lo entendía la gente que estaba tomando decisiones de los grandes cambios educativos. Realmente es difícil pensar
que la gente que tiene que tomar decisiones en este país tenga que ser gente con tan baja capacidad de pensamiento, tan bajo criterio y tan bajo sentido común y falto de lógica. ¿Cómo va a creer usted que un bachillerato de 2 años va a ser mejor que uno de 3? ¿Cómo va a creer usted que un profesor que está especializado en dar biología va a ser mejor que dé las 3 materias a que esté separada las materias? Entonces, mire, realmente es preocupante cómo se creó eso. Y lo hemos sufrido más de 20 años. Y hoy, con esta aspiración que tenemos, con esta expectativa que nos hacen sentir con grandes esperanzas de la reforma a mi nueva escuela, lo mínimo que esperamos es que nos incorporen a participar en estas grandes decisiones y que nos escuchen, que sepan de que habemos gentes que hemos vivido una experiencia muy amarga en las reformas educativas anteriores que han sido un total fracaso y que han llevado a la mediocridad al sistema educativo. ¿Y se les está incluyendo a ustedes para ser parte de esta reforma? No. No les han consultado, no les han preguntado recomendaciones. Se ha dicho que ha habido una reforma curricular de las asignaturas básicas y nosotros no hemos asistido ni siquiera a una reunión de ellas. No nos han incorporado a ninguna consulta, no nos han permitido dar ninguna posición, no hemos podido tener contacto con ninguno de los que ha creado y los que ha propiciado estos programas. Definitivamente que estamos recibiendo productos de estas reformas educativas por medio de redes sociales, por medio de algunos comunicados oficiales del Ministerio de Educación, pero son cosas que ya van enlatadas, que ya van fabricadas, que no permiten ninguna opinión, ninguna sugerencia, nada de eso. De hecho, nosotros tenemos nuestra propia opinión sobre las reformas que los textos tienen de los niveles, sí, digamos, que ya se entregaron de las asignaturas básicas. Pero son opiniones que están ahí, muy técnicamente fundamentadas, pero que no tenemos ni a quién entregárselas, porque ni siquiera sabemos quiénes han sido los gestores de estas reformas curriculares. Así es. Entonces yo creo que la preocupación sigue siendo grande por lo que pueda instalarse oficialmente como la reforma curricular nueva y que de repente pueda ser únicamente un maquillaje que nos pueda traer un sistema que continúe siendo de muy baja calidad como hasta hoy tenemos. Y obsoleto. Obsoleto. Al volver, el tema tecnológico. Pausa comercial. Ya volvemos. Otro de los elementos que contempla la reforma a mi nueva escuela es el tema tecnológico, ese elemento tecnológico. Y con esto nosotros preguntamos, ¿es que este elemento permitirá que la mayor parte de las escuelas tengan computadoras de calidad, actualizadas, novedosas, innovadoras, y también que tengan acceso a Wi-Fi, a cañones, a proyectores? ¿O a qué nos estamos refiriendo con este elemento tecnológico en la reforma educativa? Licenciado, por favor, sus apreciaciones. Mire, la tecnología al servicio del aprendizaje es un elemento indispensable. No podemos ya seguir pensando ni siquiera en el proyector de cañón. Ya eso ya es obsoleto. Sí. Si ahora usted puede tener una pantalla gigante de televisión conectada a una computadora inalámbricamente, y tener un salón de clases animado con audio y video y con una programación digamos dedicada, y a la par pues tener una dinámica de trabajo, una metodología de aprendizaje sumamente tecnológica, presencial. Sí. Y le aseguro que sería un componente muy importante de mantener al estudiante animado dentro del hecho educativo. ¿Sí? Pero claro, el equipamiento de tener una pantalla por cada aula, una computadora por cada aula y un sistema, una plataforma que soporte el contenido virtual, el audiolibro, digamos, el libro virtual a disposición del estudiante, eso no es gratis.
eso no es barato, tiene un costo. La incorporación de la tecnología al sistema educativo es sumamente cara. Sí. El padre de familia que logra cancelar y pagar por esto está haciendo la mejor inversión de su vida. Porque todo lo que el padre de familia en un hijo pueda gastar en educación es la mejor inversión que puede hacer. Últimamente, Fernando, hemos estado presentes en estos meses, pues siempre se dan en los colegios privados las open house y estas ferias de ciencias y estas expo culturales, técnicas, académicas, todo este tipo de eventos en los que el estudiante a lo largo del año dice: yo voy a presentar este proyecto para defenderlo, para exponerlo a la comunidad educativa. Y usted se da cuenta cómo niños de educación básica tienen un manejo de la tecnología sorprendente y tienen un manejo de una dinámica de exposición, de demostración sumamente sorprendente. Pero ¿por qué pasa esto? Pasa esto porque tienen el recurso, porque tienen el dispositivo, porque tienen la conectividad, porque tienen la plataforma, porque tienen el acompañamiento, porque tienen la asesoría, porque tienen la aspiración en ir viendo algo que hoy es bueno y quieren buscar algo mejor que eso. Entonces esas aspiraciones realmente nacen, crecen y realmente se desarrollan en un ambiente de motivación en el hogar y en el centro educativo. Si la motivación no se encuentra ahí y si el recurso no se tiene, el hecho educativo falla. A ver, licenciado, me surge una curiosidad. A ver, estos aparatitos eran un dolor de cabeza para los docentes hace años. Y igual, pasaban revisándole las bolsas, le pasaban revisando el bolsón, si se lo encontraba, pues decomisado, directo a la dirección, y si lo quiere recuperar, que venga su papá, y si se lo encontramos otra vez, ni a su papá se lo vamos a dar. Sí, claro. Entonces, como usted bien menciona, usted ya puede ver niños de 7, 8, 9, 10 años que andan con estos aparatitos y que lo saben utilizar a veces muchísimo mejor que los adultos. Entonces, sí se tiene contemplado, digamos, que el teléfono en alguna medida pueda ser parte de las clases también, como usted le dijera, bueno, no es por hacerle publicidad a un juego, como Kahoot, por ejemplo, claro, que es uno de esos juegos donde los niños meten su clave y ya comienzan con el examen, ¿no? ¿Se tiene planificado? El dispositivo, ya sea tablet, celular o computadora, ya es parte de la planificación del hecho educativo. No está fuera de los recursos. De hecho, ahora, antes los recursos en la planificación educativa estaban divididos en recursos materiales y no materiales. Y entonces, los recursos materiales está contemplado el dispositivo electrónico. Ahí está ya en la planificación. Es parte de ello. No más decomisos. Exactamente. Yo personalmente, mis colegas directores de colegios privados han de recordar que nunca estuve en oposición de que el estudiante manejara el teléfono dentro del aula. Siempre estuve a favor de que entre más alumnos hubieran con teléfono dentro del aula, más exitoso podía ser el hecho educativo. Yo lo que llamaba era a tener capacidad docente para poder manejar, que el alumno, digamos, tuviera la capacidad de saber usar el teléfono en virtud del aprendizaje. Y ahí pues el docente tiene que tener la suficiente astucia para, en primer lugar, desde que entra al aula y hacer el protocolo de ingreso y de introducción a la clase, lo primero que tiene que hacer antes de los presaberes es preguntar: ¿cuántos trajeron teléfono? Y después de preguntar cuántos trajeron teléfono, muy bien, ahora cuántos trajeron teléfono pero con datos. Y después de repente decirle: a ver, ayúdenos con buscar una información. Vamos a ver a don Google que me diga qué significa el valor de la amistad. Y entonces el alumno comienza y busca la información. No tiene espacio el alumno de estar atendiendo mensajes de otras cosas porque está en la clase con el teléfono y usándolo para la clase. Cuando esas metodologías integradoras de los recursos tecnológicos en ese momento se convierten en un aliado del docente, entonces fracasa la mala conducta del estudiante en estar durante la clase con el teléfono en otras cosas que no son de la clase. Y lo mantiene usted ocupado con el recurso tecnológico dentro del aula
haciendo de que el alumno esté pendiente de que me puede decir a mí que busque algo y entonces no puedo estar en una llamada o en un mensajeando con otra cosa. No estoy en redes sociales durante la clase porque estoy en mi clase y el dispositivo me está sirviendo para mi clase. Entonces, todo eso anteriormente a la pandemia, como usted muy bien lo dice, Fernando, el teléfono era un dolor de cabeza para el docente. Habían de cosas disciplinarias que a usted le podían significar risa. Por ejemplo, había instituciones en las que tenían una cajita, ¿verdad? Y ahí guardaban los teléfonos al entrar al colegio y después los pasaban a recoger. De repente, pues se decía, todos los que tienen teléfono, apáguenlos. Cuando para mí, en el aula, entre más encendidos están, para mí mejor, porque son una ventana al conocimiento. Sí. Entonces, bueno, significó este gran cambio el tener que acostumbrar primero al docente a soportar, a tolerar y asimilar que el alumno iba a estar con el sonido del teléfono ahí, ¿verdad? Porque, pues sí, todo eso significó también educarnos, acostumbrar al estudiante a que el teléfono tenga condiciones de uso, así como la virtualidad también tuvo condiciones de uso. De repente era un caos. Sí. De repente en la pantalla usted miraba que la clase virtual significaba que atrás pasara el papá con la toalla a medio cuerpo y desnudo. Sí. Y la maestra se daba cuenta de lo que pasaba en la casa porque de repente el papá ni siquiera sabía que tenía la cámara encendida el niño y de repente pasaba saludando al niño durante la clase virtual. Pero eso pasó aquí y en la China, en todas partes del mundo. Pero comenzamos a educarnos, comenzamos a ver. Yo creo, Fernando, que va a ser muy propicio seguir educándonos en la tecnología para que sirva como un aliado estratégico a la familia salvadoreña en este tema de educación. Y sobre todo, como usted bien menciona, ¿sí?, para apoyar el proceso educativo. Así es, correcto. Pausa comercial, ya volvemos. A fin de cuentas, ¿cuáles son las proyecciones que tienen los colegios privados para el año 2023? Por favor, licenciado. Bueno, nuestra proyección realmente va encaminada en primer lugar a lograr recuperar 50.000 estudiantes. A seguir recuperando todo lo que a seguir recuperando, sí. Pero sí, nuestra meta es llegar a 250.000 estudiantes. Esa es la meta para la educación privada salvadoreña. 250.000 estudiantes es el dato que teníamos allá por los años 2017-2018. Es importante recalcar que esta cantidad de alumnos pues está repartida en una cantidad de centros educativos que son un poquito más de 1.000 y que esperamos lograr también una mayor efectividad en tanto que al recuperar los estudiantes lo logremos mantener asistiendo en el sistema educativo, que no vayamos a tener una buena recuperación y una alta deserción. Lo otro que nosotros tenemos encaminados y proyectado es lograr una mayor efectividad en el hecho educativo, en tanto que la calidad de la producción de los conocimientos, digamos, vayamos a la alza de ello y que vayamos a tener mejores resultados en la satisfacción del estudiante en su nivel y el mejor, digamos, apoyo de la familia salvadoreña. O sea, si el padre de familia, la madre de familia es un aliado, digamos, principal del docente, sí, creo que el hecho educativo está garantizado como un éxito. Y eso es lo que estamos buscando, lo que estamos queriendo compartir con toda nuestra comunidad educativa es que la educación privada lo que va a tener como principal proyección es mayor cobertura y mejor calidad. Desde luego. Javier Hernández, licenciado, se nos ha terminado el tiempo, le agradecemos realmente por haber traído sus criterios y desde luego deseamos que se termine cerrando con todo el éxito del mundo este año escolar y que claro, el 2023 pueda ser mucho mejor para todos nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, un placer haber estado por acá y quedamos siempre a las órdenes. Saludos. Amigos y amigas televidentes, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Recuerde, el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche.